¿Por qué necesitamos divorciarnos de los caídos de Elohim, de los Benei Elohim caídos? Si nosotros vamos a ver la escritura y encontramos el diccionario bíblico Strong y encontramos ahí la palabra Baal, es una palabra que tiene muchos significados. Esa palabra significa ser amo, significa casarse, significa señor, amo, poseedor, dueño, pero también significa esposo. Y también Baal tiene muchos apellidos a la luz de la escritura: el amo de casa, del campo, del dinero, de la familia, de la gracia, el señor de una ciudad. Y es interesante cuando empezamos a descubrir cómo este concepto de Baal se describe como alguien con el que se casa otra persona, que se convierte en su marido, en su gobernador, en el dueño, el poseedor, en el que tiene dominio. Y también encontramos en la escritura uno de los términos para Baal, que es Baal Berit, que significa el Señor de la alianza. Cuando nuestras líneas de sangre, por causa de la falsa adoración, entraron en pacto con Baal o cualquier otro hijo caído de Elohim, nuestra familia literalmente se convirtió en su posesión o en su esposa. Esto sería como un matrimonio falso, similar al matrimonio que en algún momento Israel ejecuta con el Eterno, pero se comporta de una forma adúltera. Por lo tanto, dentro de este concepto es necesario que haya un divorcio de estas entidades de oscuridad para romper el hacimiento legal del matrimonio con los hijos caídos de los Benei Elohim. Podríamos decir que dentro de este concepto hay una operación muy profana donde están estos seres caídos que operan, por ejemplo Baal como Lucifer. También hay otro que es muy fuerte, que es la reina del cielo, y que nosotros tenemos que estar atentos a esta operación que ha estado por muchos años operando, valga la redundancia, moviéndose en medio de las naciones de la tierra, y de la cual de alguna u otra manera hemos sido víctimas por causa de la ignorancia que nosotros hemos tenido de estas cosas. Y estos seres se han convertido en los supremos de la jerarquía de las tinieblas, con un ejército demoníaco bajo sus órdenes. Y por eso tenemos que considerar el amor que el Eterno nos ha tenido, con el contraste vicioso odio que Baal o los Baales han tenido contra la humanidad. El fruto de estos Baales puede verse claramente en gobiernos autoritarios, opresores, tiranos, que han manipulado los sistemas económicos, la vida de las personas, la salud, cómo han derramado sangre. Y siempre que nosotros veamos que una nación ha tenido una historia tan trágica de derramamiento de sangre, de terror extraordinario, es porque Baal ha estado gobernando sus pueblos. Tenemos muchos ejemplos a través de la historia donde ha habido matanzas, genocidios, ejecución terrible de creyentes, inclusive del pueblo del Eterno, destrucción de vida a través de los abortos en todo el mundo. Y evidentemente todo esto es la operación de las tinieblas que se ha cernido sobre las naciones. La operación de esta entidad que llamamos la Reina del Cielo es un ser que demanda perversión de todo tipo, de lo puro, de lo santo, y donde quiera que reine hay perversión sexual desenfrenada, como el homosexualismo, el adulterio, el incesto y también la práctica de la brujería. Por eso es importante que nosotros comprendamos que el Ruach abre el camino para que nosotros realmente escuchemos la voz del Eterno con claridad y verdad. La Reina del Cielo, caso contrario,
abre los caminos de los ámbitos de las tinieblas para que la voz de la oscuridad distorsione los diseños. Entonces nosotros, a través de nuestro Mashiach, tenemos que acceder a la verdad absoluta, a la verdad que no es distorsionada, a la verdad que es la Torah. Porque la entidad espiritual de maldad ha buscado que la operación del conocimiento del bien y del mal es a la cual las personas tengan siempre acceso para comer de este fruto mortal. Y a lo largo de las tribus, de las lenguas, de las naciones del mundo, encontraremos esta operación profana funcionando bajo nombres diferentes. Por consecuencia de eso, el gobierno se ve claramente en la oscuridad y la opresión de la gente. Y es por eso que nosotros necesitamos divorciarnos de estas entidades usando todo un protocolo de decreto de divorcio. El propósito de estas oraciones es que se anule el reclamo de la propiedad de las ataduras demoníacas para que podamos caminar sin impedimentos. Que una vez que nosotros verdaderamente hagamos Teshuvah, un arrepentimiento, un volvernos al Eterno, por causa de la adoración profana, y se renuncia a las dedicaciones, a las consagraciones que han habido en nuestra línea familiar o en nuestra propia vida, entonces a partir de ahí que podamos promulgar un decreto de divorcio de nuestra línea sanguínea y que podamos entrar en el orden del desposorio con Mashiach, siendo parte de su pueblo. Y esto es fundamental porque aquí se establece un divorcio legal y no estamos en esa dualidad, en ese conflicto donde queremos sí agradar al Eterno, pero terminamos siendo desviados en los caminos que decidimos recorrer. Y es importante por eso también que nosotros entremos en este diseño y tratemos con esto en nuestra vida, porque así estaremos estableciendo una base firme sobre nuestra roca inconmovible que es Mashiach, para que podamos permanecer en medio de las tormentas y no cegamos a esos espíritus que dominan las corrientes de este mundo. Estos documentos legales que debemos de trabajar, y lo haremos en algún momento, es importante en nuestro trabajo generacional. Y cuando entramos en las cortes celestiales para solicitar estos decretos de divorcio de Baal, también conocido como el Dios de las mil caras, este divorcio contra la reina del cielo y contra los poderes y principados que han gobernado esta tierra, donde los pueblos han vivido en adoración hacia ellos, es ahí donde empezamos a romper toda una operación que ha estado dominando nuestras líneas sanguíneas. Es importante que nosotros nos movamos en esta dimensión espiritual por causa de los tiempos que estamos viviendo y sobre todo por las cosas que el Eterno nos va a asignar en una temporada muy extraordinaria. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos podido tener estos múltiples pactos o matrimonios con numerosos hijos caídos de Elohim? Si nosotros comenzamos a observar en las profundidades de nuestras generaciones, nos daremos cuenta que las líneas de sangre que nosotros tenemos provienen de muchas regiones del mundo. Ayer hablamos de la división de los pueblos que hizo el Eterno. Esto sucedió después de la Torre de Babel. Y muchos de nosotros, especialmente aquí en Latinoamérica, tenemos líneas sanguíneas, genética que viene mezclada de diferentes partes del mundo. Y cuando reconocemos eso, nos damos cuenta que cada una de ellas representa una línea de un pueblo que adoraba a dioses en una región del mundo y que hacía pactos, sacrificios de sangre, ofrendas, consagraciones familiares. Y por eso estos pactos requieren múltiples divorcios. Para nosotros poder simplificar este proceso, tenemos que tomar el cuidado de incluir las entidades espirituales dentro de
ese documento legal que vamos a desarrollar juntos para poder ser libres de estos pactos. Esta es una petición de divorcio con el reino astrológico de las tinieblas que va a permitir que nosotros cortemos la conexión de nuestra línea de sangre con profecías astrológicas, con el control o la propiedad de estos hijos caídos de Elohim que operan en las estrellas. Por ejemplo, lugares como Egipto, como África, Mesopotamia, América del Sur, la región indoeuropea, donde estuvieron los romanos, donde estuvieron los griegos, las regiones de los aztecas, los mayas, los de la Arabia preislámica, los del budismo, los de los asiáticos de China, las regiones bálticas, celtas, las regiones donde ha estado operando el hinduismo, Indonesia. Solamente para mencionar algunas de estas culturas, todas tienen un común denominador: la adoración al sol, la adoración a la luna, la adoración a las estrellas. Y como personas o grupos de lugares tan alejados del mundo, que no tenían comunicación, que no tenían conexión, que estaban separadas por continentes, tienen un común denominador, y es la adoración a estas entidades. Dos ejemplos son el templo del sol de Karnak, que está en un estado indio que se llama Orissa. Es un lugar que se dedica a la adoración del sol y tiene similitud a los monumentos aztecas que hay en América Central o México. Estructuras que están alineadas con los movimientos solares. Y hoy las festividades, canciones sagradas, la mitología en todo el mundo apoyan esta adoración del sol. Tanto así que por eso en el cristianismo se celebra culto dominical y se ha profanado el Shabbat. También hay adoración a la luna, a las estrellas, movimientos del sol en los solsticios, equinoccios de primavera y otoño. Todos son rituales que se hacen adoración al sol, y aún hasta el día de hoy son celebrados como fiestas sagradas por culto de oscuridad. Se ha visto como algo muy cultural, pero sin embargo es una tremenda operación de las tinieblas para seguir contaminando las naciones de la tierra. Estas contrataciones que se han hecho con la oscuridad han reflejado los diferentes tipos de pacto o de comercio que se han dado en las líneas sanguíneas que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando Satanás trata de hacer pactos con las personas y algún familiar ha dicho: bueno, yo te daré mi simiente si tú me das más poder. Y esta es una guerra que ha existido siempre, la simiente del Eterno, representada en la mujer, y la simiente de la serpiente. Nosotros no queremos que estas contrataciones del pasado sigan controlando nuestro futuro. Los creyentes cristianos han sufrido debido a distintas dedicaciones en sus líneas de sangre a la masonería y otros ídolos de oscuridad, y la mayoría de la gente es ignorante del poder y la autoridad que la adoración profana de estas líneas sanguíneas tienen sobre la generación actual. Hemos conocido muchas personas que han sufrido importantes trastornos mentales después de aún tratar de buscar del Eterno. Pero hay pactos con sangre, con las tinieblas, que han desatado maldiciones sobre generaciones futuras. Si no hay una permanencia en fidelidad, y más bien se alían constantemente y se fortalecen los pactos con la oscuridad. Cuando nosotros renunciamos a estos juramentos, tenemos que romper muchas maldiciones, pactos, por ejemplo, con la francmasonería, donde ellos han consagrado familias enteras. Y hasta que estas cosas ocurran, puede haber una completa restauración de la mente. Ezequiel 28, como lo leímos ayer, describe las contrataciones de Tiro,
donde Lucifer profana, corrompe los santuarios a través de las negociaciones injustas. Y también nosotros, como evidencia de ello, conocemos las operaciones de la tentación que él hizo contra Mashiach en el desierto. La tercera es un ejemplo de esta contratación con la oscuridad, cuando dice en Mateo 4, del 8 al 10, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete a Satán, le dijo Mashiach. Cuando a Satán le ofreció a Mashiach los reinos de este mundo y toda su gloria, él se negó a serle infiel al plan del Eterno, al plan que él había establecido en la eternidad. Los caídos, estos seres espirituales, continúan hoy en día ofreciendo a los hombres riquezas, poder, dominio, a cambio de su falsa adoración. Nosotros en Mashiach tenemos victoria sobre las contrataciones de la oscuridad. Y esa victoria nos lo da cuando él negó entrar en esta contratación que a Satán le estaba pidiendo en cambio de la adoración que él podía entregarle. Cuando hay un divorcio que nosotros podamos hacer de estos nefilim, estamos renunciando a las contrataciones y por ende a la contaminación en nuestro ADN por medio de estos seres caídos que desde el inicio se aparearon con las hijas de los hombres, siendo su descendencia contaminada, y el gen de las tinieblas insertado en la humanidad. Sabemos que esto siguió después del diluvio, como lo mencionamos ayer, y un ejemplo muy llamativo lo vemos en los informes de los espías que fueron a explorar la tierra prometida en el libro de Números, capítulo 13, del 32 al 33, que dice: la tierra por la cual fuimos a espiarla es una tierra que devora a sus habitantes. Esta expresión tiene que ver con el canibalismo que se practicaba en la tierra de Canaán. Y todo el pueblo que vimos en él son hombres de gran estatura. Allí vimos a los nefilim, estos seres caídos, los hijos de Anak, que vinieron de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esos espías estaban tan aterrorizados de esta simiente de los nefilim, y todas las grandes y maravillosas obras que Yahweh había manifestado en Egipto y en el desierto, en ese momento parecieron insignificantes delante de la faz de estos gigantes. Y Yahweh les había dicho que tenían que destruir completamente a todas las tribus de la tierra y que no se mezclaran con ellos, contaminando así su ADN. Y es importante comprender que cuando el Eterno pide la destrucción total de estos pueblos, ni mujeres ni niños podían quedar. Es porque realmente ellos no eran seres creados por el Eterno. No eran pueblos que le pertenecían a Él. Eran pueblos que habían sido producto de estas aberraciones, de estas mutaciones, de esta manipulación genética. Sin embargo, a pesar de la advertencia que el Eterno le da al pueblo de Israel, ellos tomaron esposas de estas tribus, se contaminaron, comenzaron a hacer pactos con sus dioses, con los seres caídos que gobernaban esas tribus. Y es por eso que tú debes de pedir un divorcio para ser totalmente separado y removido de cualquier contaminación en tu ADN por los nefilim. Especialmente aquellos que han estado metidos en el tema de las raíces hebreas, que tienen el concepto de que somos el pueblo hebreo, somos Israel, somos las tribus que estaban en la dispersión. Especialmente cuando has entendido eso, te vas a dar cuenta que la causa de la dispersión y el castigo de Yahweh ha sido por la contaminación genética que se sufrió por parte del pueblo.
Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué tantos miles de años después se ha estado restaurando la casa de Israel? Te doy un ejemplo. Una vez que Adán y Java contaminaron su simiente, teniendo esta contaminación, valga la redundancia, con Hasatán en el Gan Edén, naciendo hijos contaminados, Adán y Eva no tuvieron un acercamiento sexual hasta más de 100 años después, porque era necesario un tiempo importante para que hubiese una limpieza genética. Y luego de ese periodo de tiempo, nace un nuevo hijo. Adán se acerca nuevamente a Java y nace un hijo llamado Set, que representa la simiente santa del Eterno. Por eso es que tantos años el Eterno ha esperado por un pueblo que se pueda librar de contaminación generacional. Y hoy estamos llegando a un punto culminante de la historia, donde tenemos que hacer verdaderamente el rompimiento y el divorcio de estas contrataciones con las tinieblas. Muchos han tratado de entrar a ser parte del pueblo sin realmente hacer una transición, un ritual de transición. Y han creído que ahora pueden caminar como pueblo del Eterno, usando el pacto de Mashiach, pero no han hecho realmente un divorcio de las cosas que habían sucedido anteriormente. Esta es la influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. La terquedad, la obstinación, el creer que nosotros lo sabemos todo. La justicia propia, la testarudez, la dureza de servir, de cerviz, que se ha manifestado en un sistema religioso nuevo. Personas que hoy usan la Torá, pero no han cambiado su manera de pensar, no han hecho un cambio realmente en su maldición generacional. Y por eso muchas personas hoy están estancadas y no pueden salir adelante. El Eterno no te llamó a estar en maldición, ni a estar lidiando con las mismas cosas del ayer. Cuando nosotros realmente hacemos el proceso que debemos de hacer, se rompen los esquemas del ayer y abrazamos el pacto puro en Mashiach para ser verdaderamente su pueblo. Es por eso que lamentablemente la filosofía humanista se ha metido para distorsionar los sistemas religiosos, especialmente a aquellos que están metidos hoy tratando de buscar de la Torá, pero han caído en la Kabbalah, han caído en el judaísmo, porque en lugar de realmente hacer el proceso de liberar su línea sanguínea para entrar en el convenio con el Eterno, se han buscado medidas paliativas, religiosas, para poder tratar de calmar la conciencia, cuando detrás de ello no hay una verdadera restauración. Por eso es importante que nosotros crezcamos en esta área. Y quiero acompañarte hoy a hacer una oración para que podamos limpiarnos de estas circunstancias y que nosotros podamos avanzar como el pueblo del Eterno. Así que le voy a pedir que con toda la conciencia de lo que hemos hablado, podamos hoy venir juntos a presentarnos delante del Eterno. Abba, venimos ante el trono de tu gracia, de tu justicia y de tu poder, para presentar mi caso como un representante de familias, de mi padre y de mi madre, por mis linajes, por matrimonio, por adopción y sangre, de todos los vivos en mis líneas de sangre y todas mis futuras generaciones. Hoy nos presentamos humildemente ante el juez justo del universo, al anciano de días, para la redención de los miembros vivos y futuros de mi línea de sangre. Lo hago basado en el sacrificio que tú hiciste en el madero, en la administración de este sacrificio según el orden de Malquisadik, y reconozco que este sacrificio eterno es la ofrenda más sublime y kadosh que exista y pueda presentarte delante del propiciatorio del cielo, delante de tu altar, y
que esta preciosa sangre clama continuamente por misericordia, perdón y redención a favor de todos los que le buscan. Que este sacrificio está por encima de todo sacrificio profano que se haya cometido jamás por el hombre sobre la tierra. No hay ninguno más alto, no hay ninguno más poderoso, no hay nada que pueda ponerse por encima o resistir la perfección de su obra consumada. Vengo ante el tribunal del cielo y ante el juez justo del universo y la gran nube de testigos y las huestes de los malajín y delante del acusador de los hermanos para confesar y renunciar al culto de la adoración profana cometida en mis generaciones, desde el comienzo de los tiempos hasta el presente. Y confieso que mis antepasados fueron engañados por la ignorancia, el temor y la desesperación para incurrir en la adoración de los principados como Baal, como la reina del cielo, y no obstante, los hijos caídos de las tribus y los reinos de esta tierra. Hoy renunciamos a todo este sistema del reino astrológico de las tinieblas, a esta adoración que mis antepasados practicaron a los caídos con falsas promesas de fertilidad, protección, riqueza y poder. Renunciamos a la adoración de los ídolos familiares, espíritus familiares, pactos de sangre, contrataciones dedicadas, selladas por medio de sacrificios. Renunciamos a los votos de servidumbre, a los hijos caídos de Elohim. Renunciamos a todo juramento de servidumbre, a organizaciones secretas dedicadas para la preservación del conocimiento de las tinieblas, como han sido los caballeros templarios, la francmasonería, los Illuminatis, los Rosacruz, en diferentes partes del mundo, sin importar el nombre que tengan. Hoy reconocemos nuestro pecado y nuestra iniquidad y la culpabilidad de nuestras líneas sanguíneas ante el tribunal del cielo, porque mis antepasados adoraron a los hijos caídos de los dioses en lugar de al Creador del cielo y la tierra. Y a través de estos rituales nos convertimos en los siervos de los poderes de las tinieblas que gobiernan sobre la región donde vivimos. Yo quiero que usted nombre la región donde usted viene o donde usted proviene, donde usted sabe que viene su familia. Y hoy confesamos que mis antepasados participaron en estos rituales, aún en sacrificios humanos y de animales a los hijos caídos de Elohim. Pasamos a nuestros hijos por el fuego y ofrecimos sangre por temor a la ira de los hijos caídos de Elohim contra nosotros. Participamos en toda forma vil de adoración degradante, usando alcohol, pociones, drogas, incienso, danza, música para alterar la mente y entrar en una dimensión espiritual. Y en esa alteración hubo contaminación con demonios mediante la prostitución en los templos y las orgías sexuales. Confesamos que mis antepasados ofrecieron su juventud virginal a la prostitución oculta, que continuamos sacrificando a nuestros hijos a estos caídos a través del aborto, el incesto, la inmoralidad sexual y el abandono. Sí hemos sido culpables, Padre, y la sangre del inocente todavía pide justicia desde la tierra. Acuérdate de la misericordia en medio del juicio. Oh Elohim Santísimo, toda esta adoración nunca entró en tu mente porque tú eres todo santo, justo y lleno de compasión amorosa. Y por esa adoración mis líneas de sangre participaron en la adoración de Hasatán, y te pido que nos perdones de estas abominaciones, porque tú eres el único que se merece toda adoración. Desde la creación del universo, tus atributos han sido invisibles, tu poder eterno y tu naturaleza ha sido claramente manifiesta y entendida a través de la creación. Por lo que entramos sin excusa. Aunque mis líneas de sangre te conocían, no te honraron como a su Elohim, ni te agradecieron. Se cambió la verdad de la Torá, del Creador del universo, por la mentira, y se adoró a la creación en vez del Creador.
Por esta razón tú nos entregaste a pasiones degradantes y a una mente depravada. Hoy estamos sin excusa porque tú pusiste tu Torá dentro de nuestros corazones. Y nuestra adoración profana es una abominación para ti. Todopoderoso, Creador del universo, delante del cielo y la tierra, en nombre de mi familia reconozco nuestras iniquidades, las terribles consecuencias de muerte y destrucción que han sido provocadas por nuestra fútil y estéril adoración. Fuimos envanecidos en nuestro pensamiento, adoramos cuerpos celestes como el sol, la luna y las estrellas, y les dimos la imagen de un Elohim, pero eran seres corruptibles. Les dimos la imagen de las aves del cielo, de criaturas de las profundidades que se arrastran en la tierra inclusive, y nos hemos inclinado ante estos ídolos hechos por manos humanas, y por lo tanto clamamos: sálvanos. Solo hay un Salvador, Yahshua HaMashiach. Perdónanos por tomar hombres y mujeres en nuestra sociedad y hacerlos nuestros ídolos. Como resultado, tú nos entregaste a la inmoralidad y a la impureza por la concupiscencia de nuestros corazones. Y como nuestro padre se constituyó a Satán y vinimos a ser consumidos por los deseos que degradaron y destruyeron a nuestra familia. Y cuando tratamos de servirte, encontramos que teníamos doble ánimo, engaño en el corazón, lujuria que se elevaba y abrumaba nuestro deseo de amarte y obedecerte. Confesamos que nuestras líneas de sangre y yo hemos practicado la adivinación, usado signos, presagios, agüeros, porque queríamos conocer el futuro. Hemos continuado deseando conocer el futuro que tú nos has ocultado a nuestros ojos, recurriendo a divinos, lectores de manos, psíquicos, cartas de tarot, hojas de té, tablas de ouija, bolas de cristal, lujuria desordenada, buscando también palabras proféticas dentro del sistema cristiano. Y como resultado, los falsos profetas han cosquillado nuestros oídos, han distorsionado nuestro destino. Nuestras líneas sanguíneas y yo fuimos observadores de los tiempos, mientras mirábamos la astrología para determinar lo que sucedería en nuestra vida. Y te pedimos perdón por esto y por nuestras generaciones, por destruir el destino de la simiente que tú nos diste. Al creer en esta distorsión, perdónanos por cada vez que entramos en un acuerdo con las tinieblas, en una contratación con Satán, y confesamos que nuestras líneas de sangre y yo hemos pecado al realizar estas prácticas de encantamiento para manipular, controlar personas, vidas, lo que nos rodea, el mundo, lanzando hechizos malvados, maldiciones sobre otros, y confesamos que nuestras líneas de sangre, por ayuno y meditaciones distorsionadas, se ligaron a guías espirituales que dirigieron nuestras acciones, dieron habilidades más allá de lo natural, y te pedimos perdón por cada vez que entramos en la brujería, tratando de controlar la voluntad de otros, o a través de la manipulación espiritual, emocional, intelectual, la adulación, la lisonjería, la seducción. Hoy renunciamos a estas maldiciones y nunca más caeremos en estas cosas. Confesamos que hemos consultado brujas, hechiceros, encantadores, espíritus familiares, ángeles supuestamente de luz y hasta espíritus de muertos. Consultamos a magos que conjuraron espíritus malévolos. Hemos buscado a estos supuestos sabios para obtener poder que pudieran darnos en vez de buscarte a ti, la fuente de todo. Practicamos ritos paganos que te rechazaron. Hemos sido culpables de esto. Perdónanos por esta profanación de nuestros cuerpos, nuestra Neshama, nuestro Ruach, y que seamos limpios por medio de tu sangre, Yahshua Mashiach. Confesamos que nuestros ancestros y yo pecamos, haciendo consultas a magos, maestros, iluminados, brujos, encantadores, hechiceros, y hemos participado en estas cosas, buscando lo que no teníamos que buscar.
Somos culpables. Perdónanos de la profanación de nuestras vidas y de nuestras líneas sanguíneas. Purifícanos, hanos santos a través del poder de la sangre de Yahshua Mashiach. Y queremos romper todas estas cosas ahora. Y que en los días que están por venir se nos sigan revelando esas áreas donde necesitamos romper, renunciar a las contrataciones con las tinieblas. Te pedimos que nos guíes, que tu Ruach nos lleve en este proceso para que seamos verdaderamente libres. Amén, amén y amén.